Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien en compañía de toda tu familia. Te quiero agradecerte el empeño que has puesto en todas las actividades que se han realizado a lo largo de estas semanas de contingencia. Y espero seguir contando con tu apoyo y compromiso para las que nos hacen falta. Vamos a recordar un poco lo que es el verbo to be. El verbo to be significa ser o estar. Se conjuga como am, is o are en presente. Am lo ocupamos para primera persona, singular, is para terceras personas en singular y are para terceras o segundas personas pero en plural. En pasado se conjuga como was o were. Was lo ocupamos para terceras personas singular o bien para primera persona. Were lo ocupamos en plural para segundas o terceras personas. Por ejemplo, I was in the hospital o you were in the house. Por lo tanto, su estructura es sujeto más el verbo was o were y el complemento. Para el complemento podemos utilizar palabras que se llaman adverbios de tiempo, como last, ago o yesterday. Recordemos que last debe de ir combinado con un tiempo. En este caso yo les puse last week. Ago es por los días o meses que han pasado, como en este caso 2 days ago. En esta parte puedes ver cuáles son los adverbios de tiempo que puedes utilizar en pasado simple. Para la forma negativa, después del verbo was o were hay que agregar not. Como en el ejemplo, I was not lazy o we were not so fast. Aquí puedes ver la forma contraída. En la forma interrogativa iniciamos con el verbo was o were seguida del sujeto más el complemento. Si usas las WH, recuerda que esas deben de ir siempre al inicio de tu pregunta. Recuerda que estas son tus WH. What, when, where, why, how, who or which. Aquí te muestro algunos ejemplos. Preguntas directas iniciando con el verbo were you in the hospital last week? Por lo tanto, tu respuesta puede ser yes or not. Yes, I was. No, I wasn't. Cuando utilizamos las preguntas WH, recordemos que debe ser la respuesta adecuada o acorde con la WH. En este ejemplo es when. When was he in a party? When significa cuándo. Por lo tanto, tu respuesta debe ser el tiempo. En este caso, at weekend. Ahora, en pasado simple, cuando utilizamos verbos diferentes al verbo to be, lo primero que debemos recordar es que los verbos los debemos dividir en regulares o irregulares. A los verbos irregulares se les aumenta la terminación ed, como en el ejemplo dance, danced, visit, visited. Y en cambio los verbos irregulares cambian su forma al conjugarlos en pasado, como en el ejemplo run, ran, could, drive, drove. Si te das cuenta, las formas en pasado son totalmente diferentes a las del presente. Para estructurar una oración en pasado simple, debemos de utilizar el auxiliar did, ya sea para negar o para preguntar. En la forma afirmativa únicamente utilizamos el verbo en pasado simple, ya sea un verbo regular o un verbo irregular. Por ejemplo, en la forma afirmativa tenemos el sujeto, que es I, el verbo en pasado went y tu complemento to Acapulco last week. Or he danced in the park. Tenemos aquí el verbo en pasado más el sujeto. En la forma negativa utilizamos el auxiliar did. Por lo tanto quedaría el sujeto más tu auxiliar con el not y el verbo en su forma de infinitivo, es decir, no debe de ir conjugado de ninguna manera. Por ejemplo, I did not dance, o en la forma contraída, didn't, we didn't study yesterday. En la forma interrogativa iniciamos con el auxiliar did, seguida del sujeto y el verbo también en infinitivo. Por ejemplo, did you buy dinner? Did he study or did we travel?
Recuerda que aquí la respuesta va de acuerdo con nuestro auxiliar. Yes, I did or no, I didn't. Cuando utilizamos los cuestionamientos WH con el pasado simple, recordemos que debemos utilizar al inicio las WH, seguidas del auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Aquí igual el verbo debe de ir en su forma simple. Por ejemplo, where did you go on vacations? Recordemos que where significa dónde. Por lo tanto, indicamos el lugar. Aquí tenemos el verbo en presente, go. En nuestra respuesta va a ir en pasado porque estamos haciendo una oración afirmativa. I went to Veracruz, México. Por ejemplo, aquí dice, what did you do yesterday? Sorry, what did you do there? ¿Qué hiciste ahí? Aquí dice el verbo we went to a festival and shopped. Fuimos a un festival y de compras. Gracias por tu atención y cualquier duda, házmela saber vía correo electrónico. Y recuerda, siempre parece imposible hasta que se hace. Sigamos en contacto. Gracias.